y diga todas las cosas que faltan por darle a la clase media y a las pymes, en fin. Eh, Me gustaría una evaluación de ambos sobre el estatus de candidatos presidenciales que hay. Se integró Gabriel Boric, que fuera de Beatriz Sánchez y en algún momento dado Alberto Mayol, que compitió por eso, es básicamente el candidato del Frente Amplio que ha salido en las últimas elecciones. Está, bueno, Paula Narváez ya bastante consolidada en términos de sus posiciones dentro de lo que son los partidos que se han agrupado tras su carrera. Está, por cierto, varios candidatos de la derecha, desde Mario Desbordes, Joaquín Lavín, Evelyn Matei, Ignacio Briones, Sebastián Sichel. Hay una situación, Pepe, que tú ves ahí que sea interesante de mencionar respecto de la combinación de las otras 4 elecciones y esta. Sí, en el sentido de que yo toda esta danza de presidenciables lo veo como prolegómenos, como diría Julito Martínez, prolegómenos de algo que recién se va a desencadenar después del 10 y 11 de abril. Hoy día, fíjate que las encuestas que dicen que hay candidatos mejor posicionados que otros, pero las distancias entre unos y otros son muy bajas porque más del 60% de las personas no declara opción presidencial. Es decir, mostrando que, al revés de lo que ocurría antaño, por el proceso constituyente, de alguna manera, el timing se corrió y recién después de abril, es decir, abril-mayo, esto se va a desencadenar y a mi juicio muy rápido. Y personas que están con 1% podrían alcanzar a las personas que están con 10, porque la verdad es que la distancia es esa. ¿Ah? Y el resultado de los distintos bloques políticos en las elecciones de abril va a ser decisivo para mostrar quiénes ofrecen gobernabilidad al lado, acompañando su voluntad de cambio. Y bueno, yo saludo el ingreso de Gabriel Boric, porque el Frente Amplio con esa decisión, aunque todavía no la toma como frente, digamos, pero por lo menos su partido, y entiendo que RD está también respaldándolo, lo que hace es optar por uno de sus liderazgos emblemáticos. Si el Frente Amplio existió por la dupla de oro Jackson y Boric, y conjurando la tentación de pedir prestado a un candidato, sea al Partido Comunista, sea a alguien que salió de la Concertación, o sea a un personaje mediático, como lo hicieron en la vuelta anterior, cuando estaban en una situación de mucho mayor debilidad. Entonces, el Frente Amplio, me imagino yo, lo que busca es consolidar un proyecto político, y para eso un liderazgo más orgánico, más representativo de su sector es muy positivo. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Pepe, y también te la planteo a ti, Roberto, porque tú ves que yo ya entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo. De hecho, Pamela Giles también y Daniel Jadwe están en la carrera, pero yo entiendo lo que tú estás diciendo. Empiezan a aparecer los candidatos de lo que podríamos denominar el núcleo original que constituyó el Frente Amplio. Y ese núcleo original, esa es mi pregunta, y te lo hago a ti, Pepe, y se la hago también a Roberto. ¿Cómo es vista por las generaciones 20 o 30 años mayores que ellos? Bueno, fueron vistas con mucha atracción en la vuelta pasada. El voto de la generación más joven que había votado Concertación se desplazó masivamente
a votar por Beatriz Sánchez. Ahora, no sabemos cuánto de esa ola, de esa marea, regresó y cuánto se quedó. Ese es el desafío. Por eso que el Frente Amplio, después de deshilacharse tanto, después de tener tanto lío interno y externo, vuelve de alguna manera a decir, bueno, aquí estamos, queremos recuperar nuestra vocación original, ¿ah?, de constituir una fuerza que innove, que rompa, pero que busque articular mayoría, que no nos vamos a dejar digerir, devorar por el Partido Comunista, y queremos ser articuladores de un proyecto de mayoría. ¿Ah? No sabemos si eso puede tener éxito o no. Vamos a ver cuál es la recepción que encuentra Gabriel Boric, porque los líderes del Frente Amplio, que en un momento fueron como el chuchú de la opinión pública, es decir, tenían niveles de valoración positiva sobre 50, hoy día están apenas sobre 30, y con un nivel de rechazo mucho más alto. Es decir, la tarea y el desafío es más, digamos, las proyecciones más modestas, pero si el Frente Amplio consigue un 10% propio, habrá consolidado un proyecto político de futuro como fuerza de reemplazo o de competencia mano a mano para el reemplazo de las fuerzas de centro izquierda. Y en el caso tuyo, Roberto, ¿ves dentro de tus opciones la posibilidad de votar por alguien 40 años menor? Mira, a mí me gustaría que cante un poquito, porque son tanto la cantidad de candidatos que tenemos hoy día, y es una discusión de los candidatos sin tener proyecto ni programa. Eso a mí me llama mucho la atención, que cuál es la idea de cada uno de ellos, cómo van a enfrentar los problemas actuales y los futuros. A mí, yo doy una charla que se llama La Guerra Generacional, que se da también en el mundo de la empresa hoy día. Los baby boomers con los millennials, con los X, con los Z, etcétera, etcétera. Efectivamente, somos distintos. Una persona, sí. Yo con mi papá teníamos una cercanía muy, casi, pensábamos casi igual. Hoy día entre yo y mis hijas son abismante la distancia que tenemos. Efectivamente son mundos totalmente distintos, y yo creo que lo vamos a tener que enfrentar en el mundo político, hablando ahora en forma distinta. Si vemos los caminos, no el mismo trayecto, sino que ellos ven otro mundo que nosotros no hemos sido capaces de ver a veces. Yo comparto, por ejemplo, en el mundo de los millennials, cada 4 años se cambian de trabajo. Entonces también tiene impacto en el mundo político eso. Se están discutiendo la AFP, las tremendas lagunas que están dejando estos muchachos al cambiarse de trabajo, pero yo le doy toda la razón. Ya entregaron en esa empresa y aprendieron todo lo que tenían que aprender. Entonces, ese mundo es totalmente distinto al mundo que yo viví. Date cuenta, la gente seguía, a los 30 años le regalaban un reloj de oro, a los 15 querían una lapicera a la Parker. Eso también se está viendo en la política, para mi opinión personal. Sí, eso que estás diciendo, Roberto, es bien interesante, porque tú tienes, y creo que lo conversamos alguna vez, Pepe, cuando disectaste las estadísticas del plebiscito. Se había dado una situación bien interesante, que se había revertido la apatía juvenil por votar, y habían votado mucha gente joven en el plebiscito. Eso es de alguna manera es esperable que se mantengan esos números. Yo creo que sí, porque los que ingresaron a participar ingresaron a este ciclo político, que es el ciclo constitucional y que terminará con el plebiscito de salida. En consecuencia, si tú fuiste al plebiscito, sería bien ilógico que no te quedaras en la elección para elegir a lo que produjo el plebiscito, que es la posibilidad de elegir constituyentes. Esa es la elección, por lo demás, más atractiva de las 4 elecciones que se juegan el 10 y 11 de abril, y por lo menos es la que más motiva al segmento más joven. Lo que pasó en la elección del plebiscitaria de octubre es que ingresó
1.000.000 de personas que no votaba y se restó 500.000 de adultos mayores, seguramente por temor a la pandemia y también por desesperanza, porque el resultado era muy previsible. Yo incluso espero un poquito más de participación en la próxima elección, porque los jóvenes se van a quedar y es muy probable que vuelvan ya vacunados por lo demás, los que se restaron en la elección anterior. Fíjate que yo vengo observando hace rato, todos dicen, pucha, bajó la participación con el voto voluntario y la inscripción automática. Tú sabes, antes teníamos al 40% de los chilenos y chilenas fuera del padrón electoral. Y ese 40% era básicamente los menores de 35 años, que estaban inscritos en una bajísima proporción. Y por lo tanto, cuando tú analizabas los votantes, el peso de los menores de 30 en la última elección con voto obligatorio era el 7%. Hoy día, en la elección presidencial de Piñera, fue el 15%. Todavía no salen las cifras de esta, pero yo estimo que cerca del 20%. Es decir, el 20% de los votantes con menos de 30 años. Sí. El doble de los mayores de 65, lo que cambia completamente la estrategia de campaña. Para los alcaldes, por ejemplo, hay una incertidumbre gigantesca en la próxima elección, porque ellos están acostumbrados a fundar su apoyo en los clubes de adulto mayor. Y el peso de ese segmento hoy día es la mitad del peso de jóvenes que no estaban en su radar, que no estaban en sus programas, que no estaban dentro de su clientela y que van a llegar a votar. Le van a pasar, por supuesto, la papeleta que más le atrae, que es la de constituyentes, pero le van a pasar también la papeleta de alcalde. Y ese joven nunca ha tenido una relación clientelar con ese alcalde que lleva no sé cuántos años, ¿te fijas? Entonces hay muchos con temor. Eso es lo que explicaba que Evelyn Matei con Carter pidieran disociar la elección municipal tirándola para el 9 de mayo junto con la segunda vuelta de gobernadores. En el fondo era para conjurar ese temor, porque obviamente en esa segunda vuelta no habrían ido todos estos electores. Sí, es cierto, y ahora hay un montón de cosas que van a pasar y están pasando. Simultáneamente se ven las noticias, Pepe y Roberto, distintas cuando tú estás participando para candidaturas, ya sea las de gobernador o las de alcalde o las de constituyente o sobre todo las presidenciales. Mira tú lo que pasa con el alcalde de Cerrillo, que es denunciado por una serie de manifestaciones de abuso sexual y violación. E inmediatamente la candidata del Partido Socialista y de una parte de la oposición, Paula Narváez, pide su salida del partido. De hecho, se fue del partido, este señor, entiendo, Arturo Aguirre. No lo sé, pero... Sí, no, pero hoy día dicen que renunció al PS. No, renunció. Sí. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Espérate, es que déjame terminar ese punto, Roberto, porque Ya, tú vas a ver de que cuando las competencias políticas son muy intensas, muy álgidas, cualquier cosa que pasa en el ambiente en términos noticiosos es trasladada a toma de posiciones. Efectivamente, porque si fuera una circunstancia normal y no estuviera superpuesta la elección presidencial, o más que la elección presidencial, el posicionamiento de los previos de los candidatos presidenciales, esta situación, que es una denuncia a un mes de la elección, es decir, inserta en un plan de campaña con participación de sus adversarios, lo que diría cualquier partido es, bueno, esperemos por lo menos que sea formalizado y que haya un proceso justo y obviamente se le condenará si resulta culpable, pero como está el esfuerzo todavía bastante estéril, entre paréntesis, de Paula Narváez de instalarse en la escena
y su cuestión emblemática es el feminismo, la reivindicación de los derechos de las mujeres, y este tema es muy sensible. Entonces, claro, no se espera ni la formalización, ni menos, por supuesto, el proceso judicial, e inmediatamente se le declara culpable a un tipo que tiene 40 años de trayectoria en el partido, que fue elegido concejal en el 92, que arrebató la comuna a la derecha el 2012 y que ha gobernado 8 años la comuna de Cerrillo. Ahora, es más o menos también, Pepe, lo que ocurre, si tú quieres, con el issue o el tema de lo que ocurrió con Cristian Barra. Cristian Barra, en situaciones normales, probablemente no hubiese dicho. Yo soy de la tesis, lo he dicho aquí, que en una de esas Cristian Barra estaba con unas ganas locas de irse e hizo algo de lo que es imposible no terminar saliendo. Yo soy de la misma tesis. Claro, que es una forma oblicua de irse de un gobierno haciendo una acción del amateurismo más brutal y de la estupidez más gigantesca, que no tiene otra posibilidad más que te saquen. Pero yo creo que estaba planificado. Sí, yo también, pero el hecho es que ese tipo de cosas a veces se defienden en otras circunstancias, a veces se conversan, se dilatan o se silencian. En época de elecciones, bueno, todas las cosas pasan a tener de alguna manera una suerte de estándar de test, ¿me entiendes?, sobre las cosas. Lógico, porque se les atribuye un impacto potencial sobre las candidaturas. Ahora, en el caso de Barra, yo complemento tu tesis, que comparto. Él no había dado ninguna entrevista y su única entrevista es para generar su autodespido. Exactamente. Él fue candidato a diputado en la Araucanía y yo creo que su intención debe ser volver a hacerlo. Y obviamente allí el mensaje fue al electorado duro de la Araucanía, que tiene ese reclamo respecto de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, un reclamo que él mismo expresó y que está, diría, más allá de Piñera. Estoy de acuerdo. ¿Tú querías decir algo, Roberto? No, la experiencia de Pepe me interesa muchísimo. Yo fui, y voy a dar un testimonio, cuando fui candidato a senador, que perdí, y Pepe lo... No, por favor, no me cargues de nuevo tu derrota. No, pues sí, oye, todo al revés. Y te lo agradezco. A mí me llamó mucho la atención la fuerza que tienen los alcaldes. Para cualquier candidatura, ya sea senador, para presidente, tener un alcalde es fundamental en las cosas. Absolutamente. Es decir, que esta pelea de los alcaldes, yo creo que va a ser a muerte, para mi opinión personal, si actúan de forma inteligente. Porque tener a un alcalde de su bandera no cabe ninguna duda de importancia en esa comuna. Absolutamente, Roberto, y se va a incorporar la figura de los gobernadores regionales. ¿Y qué va a pasar? También. ¿Qué va a pasar, a mi juicio, en la elección? Por supuesto, en términos de votos, la derecha va a sacar más o menos los mismos votos para constituyentes, para alcaldes y para gobernadores regionales. La diferencia está en que con los mismos votos le va a ir bien, y votos que van a ser mucho menos de los que acostumbra sacar. El alcalde en 2016 sacó 38%, en diputado el 2017 sacó 38%, ahora va a estar más bien cerca del 30%, o sea, va a bajar significativamente, pero por el nivel de dispersión que tiene la oposición en constituyentes, le va a ir bien. Pero, y en alcalde, como la dispersión también es muy grande, le va a ir más o menos bien. Pero en gobernadores, donde la dispersión es baja y además hay una segunda vuelta, va a ser una especie de Waterloo para el gobierno y su coalición. Van a perder. Oye, pero Pepe, que la pregunta casi mía todas va orientado las gobernaciones regionales. El poder que tienen los alcaldes, y ahora tú mencionaste a los gobernadores, es fundamental para tener una buena campaña presidencial, oye, para mi opinión personal. Efectivamente, las organizaciones sociales dentro de las comunas la tiene el alcalde. La cercanía, las conversaciones, los contactos, las redes. Entonces, fíjate, Roberto, para un presidente es fundamental. Cuando yo visito Cerrillo, por ejemplo, si fuera presidente, el alcalde juega un rol fundamental.
Fíjate, Y el Roberto. gobernador, yo creo, en esta oportunidad también. Sí, pero ahí déjame hacerte una pregunta, Pepe. Sí. Tú dices, cuando la oposición, que es muy mayoritaria en términos de voto, está unida, puede aplastar a la derecha, como puede ocurrir en el caso de los gobernadores regionales. Claro. Eso lo sabe no solamente la oposición, también lo sabe la derecha. Y a mí me llama la atención que todavía las competencias, las facultades, los presupuestos de los gobernadores regionales no se sepan, po. O sea, hay cierto mito ahí. Lo que pasa es que hay una ley que le entrega algunas atribuciones, son pocas todavía, pero se va a iniciar el mismo proceso que ocurrió con los alcaldes en el 92. Pues si tú comparas las atribuciones que tenían los alcaldes en el 92, que eran designados, Sí, respecto de las que tienen hoy día, es del cielo a la tierra, sí, total. o de la tierra al cielo. ¿Por qué? Porque se produce ese desequilibrio. Alguien con legitimidad popular comienza a exigir atribuciones y empiezan a ser desplazadas las atribuciones. Los recursos que tienen hoy día son varias veces más de los que tenían en el 92. Lo mismo va a ocurrir con los gobernadores, porque además la ley permite el traspaso gradual de atribuciones, ¿ah? Y eso va a ir ocurriendo. Yo cierro los ojos y pienso, estos gobernadores electos el 9 de mayo, en segunda vuelta algunos, otros el 11 de abril, van a ser personas con mucha votación y con mucha legitimidad. Entonces, cuando disputen el traspaso de atribuciones con los ministerios, obviamente cualquier gobierno va a tener que ceder. Y el punto clave es cuando tú tengas un escenario a partir de mayo con el 85% de los chilenos más o menos gobernados por gobernadores de figuras de la oposición y un escuálido 10 a 15%, si es que, por gobernadores del oficialismo, ¿ah? Esos gobernadores van a decirle a la gente: nosotros necesitamos un gobierno nacional en sintonía con el nuestro. Yo creo que va a ser un impulso a las candidaturas de oposición a nivel presidencial y particularmente a las candidaturas de aquel bloque político que le vaya bien en gobernadores, Sí. y al bloque político que le va a ir bien va a ser el de la centroizquierda, el de Unidad Constituyente. El Frente Amplio disputa en la práctica una sola gobernación regional, que es importante, la de Valparaíso, pero en el resto las peleas van a ser básicamente entre alguien de Unidad Constituyente y alguien de Chile Vamos, y en algunos casos alguien que salió de Unidad Constituyente, como el intendente de Biobío, el ex intendente de Bachelet en Biobío, que era demócrata cristiano, el ex intendente de Atacama, que era socialista, el ex diputado de Arica, que era PPD, en fin. Pero la imagen de triunfo va a ser una especie de viento de cola para una coalición que ha estado bastante debilitada y que tiene liderazgos muy poco posicionados en la perspectiva presidencial. Bueno, nos tenemos que ir. Les agradezco que hayamos estado nuevamente aquí. Comenzamos una nueva temporada. Pepe y Roberto, cuídense, que les vaya bien. Que tengan un buen Gracias. fin de semana Chao, Roberto. y que se cuide Pepe, que es el más viejo del grupo. Chao, que les vaya bien. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9.